Así que para volver a repetir cómo se produjo la crisis de 1891, vamos a decir que el presidente Balmaceda, él quería industrializar el país, o sea, quería hacer que el país se desarrollara, que fuera más grande, que fuera más poderoso, ¿ya? Y todo esto se iba a hacer mediante el negocio del salitre, porque aquí es donde estaban los morlacos. Aquí estaba la luquita, aquí estaba la plata, ¿ya? Entonces, Balmaceda dijo, si nosotros como Estado ingresamos al negocio del salitre y lo volvemos del Estado, nosotros vamos a sacar más plata y con esta plata podemos industrializar el país y volverlo más grande y poderoso. Por otra parte, en el Congreso, que era su contraparte, los diputados y senadores, ellos querían mantener el modelo exportador, o sea, ellos no querían cambiar nada. Y al mismo tiempo, políticamente, ellos querían elegir a los ministros del presidente a su antojo, que en este caso dieran para el lado de ellos en vez de para el lado del presidente. ¿Ya? Entonces, el Congreso, ¿qué quería hacer con el negocio del salitre? Quería dejarlo en las manos de los ingleses, porque en las manos de los ingleses ellos se iban a ver mayormente beneficiados y se iban a volver más ricos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el modelo exportador a ellos les daba mucha riqueza. Entonces aquí el problema fue el siguiente. ¿Qué hacemos con el negocio del salitre? ¿Y qué creen que pasó después de esto? Después de esta pelea. Se vino abajo la salitrera. No, la salitrera seguía produciendo. Ellos seguían produciendo. Pero en Santiago, así como a nivel político, ¿qué creen que pasó? ¿Se agarraron a coscacho o no se agarraron a coscacho? No, yo creo que dialogaron, se pusieron de acuerdo. ¿Sí? Se pusieron de acuerdo. Ya, usted vota que se pusieron de acuerdo, que empezaron a dialogar. ¿Ya? Ahí Vamos a se formó dejarlo esto ahí el en conflicto incógnita, ¿ya? armado. Sandra, que no te escuché, dímelo de nuevo. Que ahí fue cuando se hizo el conflicto armado entre la salitrera y la gente de alrededores. Eso pasó un poquito después, esto pasó un poquito antes, ¿ya? Porque después igual mandaron a matar a los obreros de las salitreras, pero esto tiene que ver con quién ganó esta guerra, ¿ya? Porque acá hubo una guerra, que fue una guerra civil, ¿ya? Civil, sí. Sí. Entonces, ¿quién creen que ganó esta guerra? El Estado, ¿Quién ganó? ¿El presidente o el Congreso? el presidente, digo yo. ¿Ya? ¿Usted vota por el presidente? ¿Alguien vota por el Congreso? El Congreso perdió su poder. Ya. Aquí vamos a ver, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo nos fue. ¿Ya? Yo voy a seguir mostrando mi... Voy a seguir mostrando mi presentación. Ya. Miren, lo que pasó fue lo siguiente. El 1 de enero de 1891, Balmaceda decretó la prórroga de las leyes de presupuesto y Fuerzas Armadas. O sea, en ese tiempo le tenían que aprobar el presupuesto al presidente, pero si es que no se lo aprobaban, se aprobaba el presupuesto del año anterior. ¿Ya? Entonces, como el Congreso no le aprobó el presupuesto, se aprobó el del año anterior. ¿Ya? Y decía, con ello asumía las funciones propias del Congreso y se establecía una dictadura de hecho. O sea, Balmaceda impuso su visión, ¿ya? Políticamente hablando. Y al imponer su visión, ¿qué pasó? Este hecho
Este hecho fue visto por la oposición de Balmaceda, o sea, el Congreso, coludida con los capitalistas ingleses, o sea, los ingleses más el Congreso, como una medida autoritaria, o sea, como una dictadura. ¿Ya? Y si nosotros miramos este tren, o sea, perdón, este diario de la época que se llama El Ferrocarril, dice: ¡Viva Chile! Triunfo completo del ejército constitucional. Fuga del dictador Balmaceda. El general Baquedano asume el gobierno provisorio. Entusiasmo indescriptible en toda la ciudad. Las campanas a vuelo de todos los templos. El distintivo de la cinta roja. Las improvisaciones del patriotismo. El paseo triunfal de la bandera tricolor. Medidas para resguardar los fondos políticos en el extranjero. Separación de los agentes diplomáticos de la dictadura. O sea, se culpó a Balmaceda de que él estaba con una dictadura. ¿Ya? Entonces, como el Congreso estaba, en este caso, en contra del presidente y a favor de los ingleses, le dijeron: ya, usted está en una dictadura, así que vamos a armar una guerra, porque usted lo tenemos que destituir. ¿Y qué pasó en realidad? La Marina se fue con el Congreso y, por otra parte, el presidente se fue con el ejército. ¿Ya? Perdió Balmaceda. Perdió. Y ganó en este caso los congresistas. El Congreso, sí. Ganó el Congreso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? Las consecuencias de esta guerra fueron las siguientes. Se acaba el sistema presidencial de gobierno, o sea, se acaba que la figura más importante del gobierno sea el presidente, y ahora la figura más importante pasa a ser el Parlamento. O sea, ahora el Parlamento, aparte de hacer las leyes, ellos gobiernan también. Y ese periodo nosotros lo vamos a llamar como parlamentarismo. ¿Ya? Y este fue el periodo más oscuro, políticamente hablando, en Chile, junto con la dictadura. ¿Ya? Acá sí que vamos a hablar abiertamente de violación a los derechos humanos, de fraudes electorales, vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de mala vida. La gente vivía muy mal en este periodo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Congreso se vendió ante la corrupción de los ingleses. O sea, el mismo Congreso dio en contra de su pueblo. Balmaceda lo que quería en realidad era que el pueblo avanzara, y el Congreso querían avanzar ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que se finalizó la guerra, se dio persecución en el tiempo a quienes fueron leales a Balmaceda. O sea, se empezaron a encarcelar, a torturar y a matar a quienes seguían leales a Balmaceda. Las consecuencias económicas, ¿qué fue lo que pasó? Se afianza el sistema liberal clásico, donde se limita la participación del Estado en la economía. O sea, el Estado ya no se iba a meter más en la economía hasta 40 años después. O sea, el Estado ya no se iba a meter, que los ingleses hicieran lo que quisieran. ¿Ya? Y los ingleses y los empresarios privados hicieron usufructo de la producción del salitre. O sea, ellos se enriquecieron, dejando al Estado una mínima cuota de impuestos de exportación. O sea, todo siguió igual como era antes. Incluso los impuestos fueron menores. ¿Ya? Así que, si hay alguien en quien yo no confío, son en los marinos, porque los marinos son una fila de traidores. ¿Ya? Incluyendo también al ejército. ¿Ya? O sea, ellos se fueron en contra, como se dividieron las aguas, se fueron en contra del régimen de Balmaceda, que era un régimen legal. O sea, ellos hicieron un golpe de Estado de facto, impusieron en este caso al presidente. ¿Qué pasó con Balmaceda? Balmaceda se fue a exiliar a la embajada de Argentina y se pegó un balazo y se mató. Después de todo esto. ¿Y cuáles fueron las consecuencias sociales? ¿Ya?
Las consecuencias sociales fue que muchas familias se dividieron y en la sociedad también se generó un odio muy profundo desde la guerra civil. Si nosotros vamos hoy en día a Valparaíso, Concón, Placilla, que en realidad gran parte de la guerra civil se peleó en la quinta región, el odio está todavía presente en esas personas. Ya las familias se dividieron, los que estaban a favor de Balmaceda y los que estaban a favor del Congreso. Y otra cosa que igual pasó fue que hubieron más de 10.000 muertos y un costo muy grande para la guerra, ¿ya? O sea, murieron 10.000 personas, que igual no deja de ser algo menor en este tiempo, ¿ya? Y, por otra parte, el poder supremo, entre comillas, lo alcanzó el Congreso, y el Congreso era oligárquico, o sea, eran los empresarios, eran los dueños de fondos, ellos eran los que mandaban en ese tiempo, y no había una preocupación por las personas que eran más pobres. Y esto hace que nazca la cuestión social, que es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Bien. Con esto nosotros vamos a tomar un descansito, ¿les parece? Sí. Ya. Sí. ¿Hay No. dudas con respecto a la guerra civil? ¿O hacemos el resumen de la guerra civil y nos vamos? Profe, me dejó ahí, y con el presidente Balmaceda siendo un buen presidente, me dejó como ahí. Ya. Mire, Balmaceda era un buen presidente que él pensaba en Como el le futuro. dijeran, como de presidente, ¿Cómo? llevé eso, me dejó. No conocía esa parte, por eso me dejó como para adentro, o sea, me dejó de ser un buen presidente, al final se terminó él matándose, por Claro, la presión, por todo. claro, es que fue una presión que se dio mucho por los ingleses, o sea, por el Congreso, de que al final todo el esfuerzo que él hizo Sí, por para esfuerzo. poder salir y que Chile progresara, Sí. por culpa de los dueños de los fondos, por los dueños de las salitreras, por los dueños de la tierra, hizo en realidad que Balmaceda terminara suicidándose y, por otra parte, que Chile siguiera tan igual como era antes, inclusive peor. Entonces yo les En vez pregunto de lo siguiente: ¿qué hubiese pasado si hubiese ganado Balmaceda esta lucha? Yo les digo que hubiésemos hubiéramos sido como la tenido, Argentina en sus mejores tiempos. sí, Hubiésemos sido un país rico. La Argentina sí, durante no, mucho tiempo fue un país muy rico, pero acá tuvieron mayor fuerza y mayor peso y mayor apoyo los dueños de las salitreras. Si eso es lo que a nosotros nos deja reflexionando en este caso con Balmaceda, sí, que Balmaceda quiso imponer su visión, que en realidad era una visión muy progresista, muy adelantada para la época, y estos mismos viejos que eran los dueños de todo se opusieron. Así que eso. Ya, nos tomamos descansito, volvemos a la 1. Bueno. Ya, vamos por el otro tecito. Nos vemos. Bien, continuamos con la clase. Ya quedamos en las consecuencias sociales de lo que pasó con la Guerra Civil de 1891. Y ahora vamos a ver qué estaba pasando con el ciclo del salitre y la cuestión social en Chile, que yo creo que igual es interesante de abordar. Que vamos a ver qué estaba pasando con la gente que trabajaba en las salitreras.
qué pasaba con la gente que vivía en los campos y qué pasaba con la gente común y corriente como nosotros, mientras estaba este problema. ¿Ya? Nosotros vamos a decir lo siguiente con respecto a la cuestión social. En Chile, mientras tenía su mayor nivel de riqueza, o sea, mientras en Chile aumentaba la riqueza, aumentaba el dinero que ingresaba, la gente pobre cada vez estaba más pobre. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran los problemas que había en este tiempo? ¿Ustedes qué problemas creen que había en este tiempo? ¿Lo escucho? ¿Cuáles son los problemas que ustedes creen que habían? ¿Ustedes creen que había leyes en ese tiempo que defendieran a los trabajadores o no? ¿Cómo serían los Creo- patrones de ese tiempo? Más estrictos. O sea, no sé si estricto sería la palabra, pero explotadores. Explotadores, esa es la palabra. Explotaban a sus trabajadores. ¿Sí? ¿Cuántas horas creen que era la jornada laboral en ese tiempo? No habría jornada laboral, yo creo. Porque si No, era pero en promedio, ¿cuántas horas creen que trabajaban los trabajadores? Hoy en día nosotros trabajamos 8 horas, extensible hasta 10. Legalmente hablando, porque siempre trabajamos más, pero en este tiempo, ¿cuántas horas creen que trabajaban las personas? Tienen sus números. no tenían horarios. Sí, pero más o menos en promedio, ¿cuánto creen que podían trabajar? ¿Cuántas horas? 12 horas, porque era de sol a sol. Más, inclusive. Se estimaba que trabajaban alrededor de 14 horas diarias. Imagínense trabajar 14 horas diarias. Y que en realidad son como las horas de sol que hay en el norte. O sea, 14 horas trabajando, ¿ya? Para que tengan un ejemplo, miren, uno de los primeros pasos que se dio fue la migración campo-ciudad. ¿Qué pasó con esto? La gente se empezó a ir a vivir del campo a la ciudad. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente se va del campo a la ciudad? Para tener mejores trabajos, puede ser. O sea, Por siempre la se busca cercanía. ya, la cercanía con los servicios, mejores trabajos, ¿qué más? ¿Qué más se les Para estar ocurre? más por el horario. Por el horario, ¿ya? Puede ser, porque la economía Porque la economía es más firme en las ciudades, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, miren, esta es una canción que en ese tiempo era muy popular en la época de los enganches. Los enganches era cuando se tomaba a la gente del campo y se la llevaba a trabajar a las salitreras. Dice, vende el guasito sus vacas, sus caballos ensillados, porque dicen que en el norte ganan plata a puñados. Para el norte me voy, para el norte calichero, donde seré un caballero de bastón y de tongoy. Veamos qué nos dice esta canción. ¿Qué le propone a las personas del campo, entre comillas, que dice que son los guasitos? Que hagan. Que se vayan al pueblo para que estén mejores. Claro, o sea, me voy para el norte calichero, o sea, me voy para el norte donde se saca el caliche, donde se saca el salitre, y dice, donde seré un caballero de bastón.
Los caballeros en ese tiempo ocupaban sombreros muy grandes y ocupaban bastones. ¿Ya? Sí. Entonces, eso es uno de los principales fenómenos que se empezó a dar. La migración de campo a la ciudad producto del progreso de la ciudad. ¿Ya? Por una parte. Por otra parte, ¿qué teníamos? Un parlamentarismo inoperante. O sea, ¿se acuerdan que en la guerra civil ganó y se impuso el parlamentarismo? El Congreso. ¿Ya? ¿Cuál fue el gran problema? Que entre 1891 a 1925 se vivió lo que nosotros vamos a conocer un periodo como, que vamos a decir, parlamentario, ¿ya? El cual dio amplias atribuciones al Congreso, o sea, el Congreso tenía más poder que el presidente y no... ¿Qué nos dice la separación de los poderes? ¿Puede haber un poder que tenga más que otro? O sea, ¿la justicia puede tener más poder que el presidente o que el Senado? ¿O todos los poderes deben tener el mismo estado? Ninguno debe ser superior a otro. ¿Qué creen ustedes? ¿Y qué pasa si un poder es superior a otro? ¿Se corrompe o no? Es como que un compañero del trabajo de ustedes quiera mandar más que el jefe y lo mande a hacer cosas a usted que no le corresponden. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasa si uno le aguanta el salto? Viene la agresión nomás, o sea, no va a hacer caso de su superior. Va a haber una corrupción, ¿cierto? Se corrompe, Sí. ¿ya? Entonces nosotros vamos a decir que en este tiempo el parlamentarismo era un sistema que estaba corrompido. ¿Y es por qué? Porque el Congreso tenía más poder que la justicia y que tenía más poder que el presidente, siendo que todos deben tener el mismo poder, ¿ya? Compuesto por oligarcas, que eran los dueños de la plata, y los hacendados, que eran los dueños de la tierra, ¿ya? Que descuidaron los problemas reales de la población, agudizando la cuestión social. O sea, ellos gobernaban para ellos, no gobernaban para todo el mundo. ¿Se acuerdan que yo les decía que este fue uno de los peores periodos junto con la dictadura? Sí, Ya, este vamos a decir que fue una dictadura, pero del Parlamento. ¿Ya? Y el Parlamento, ¿por quién estaba compuesto en este tiempo? No estaba compuesto por personas comunes y corrientes, estaba compuesto, en este caso, por oligarcas, que son la gente de plata, y por los hacendados, o sea, por la gente poderosa. Y ellos gobernaban para ellos mismos solamente. Bien, al mismo tiempo, ahí tenemos a Benjamín Vicuña Maquena, el sistema económico liberal. ¿Qué nos decía el sistema económico liberal? La despiadada economía liberal reducía el accionar del Estado en materia económica y social, lo cual no permitió atender a las demandas más urgentes de la población más desposeída. Hoy en día, Chile 2021, ¿estaba pasando esto, no? Que el Estado se hacía el loco de los problemas de la gente. sí, yo creo que sí, estamos Estábamos como en este mismo problema, ¿cierto? en eso, Entonces, se aventó ignorando claro, a la gente. entonces, por ejemplo, cuando empezaron el tema de los bonos por parte del Estado, ¿se acuerdan que los bonos eran ridículos? Eran como 40 lucas. Y gente que había perdido el empleo recién y que les daban 40 lucas de bono. Entonces, acá en este caso,
como la economía liberal no permitía que el Estado interviniera en materia económica, o sea, que no se metiera en los negocios, que no pudiera recaudar más, y por otra parte, en materia social, que no se ayudara a esta gente, la gente estaba botada, ¿ya? Tenía que rascárselas por los de ellos o no iba a funcionar, ¿ya? Eso era lo que estaba pasando a nivel político en este periodo, que es de 1891 a 1925. ¿Cuál era el otro problema que había? Que igual era muy grande. Las ciudades no estaban preparadas en realidad para este flujo de gente que llegó de un rato para otro y muy rápido a las ciudades, generando problemas. Imagínense que de un día para otro toda la gente que vive en los alrededores de Teodoro se va a vivir a Teodoro. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el pueblito? Colapsa Teodoro. Colapsa, ¿cierto? O sea, en promedio, ¿cuántas personas viven en sus casas? En mi casa vivimos 5. Ya, 5. Sí, ese es un promedio. Por lo general en Chile viven entre 4 o 5 personas en una casa. ¿Ya? Imagínense que llegan los parientes del campo a vivir con nosotros. ¿Cuántas personas ya viviríamos en este caso en cada una de las casas? Muchas personas. 10, 12, 15 personas, 20 personas. ¿Ya? Mucho, no. No, mucha 10 gente. personas en casa. Entonces, las ciudades no estaban preparadas para recibir a tanta gente al mismo tiempo. ¿Ya? Y la gente que se llegaba a vivir del campo a la ciudad vivía en condiciones muy malas. ¿Ya? Y al mismo tiempo, el Estado estaba dirigido por oligarcas indolentes, o sea que no les interesaba nada. Ay, que la gente se muera afuera de mi casa, sale vago, no te vengas a morir aquí afuera de mi casa. ¿Ya? Esto aumentó más la crisis social que había en Chile. ¿Ya? A mí hay algo que me sorprende de la crisis social que estamos viviendo hoy en día. Yo vivo a 60 kilómetros de Chillán. Es como, no sé, de Teodoro a Temuco, ¿cuánto hay? Como 80, ¿o no? Por ahí. Sí, 80, más o menos. bueno. Sí, Sí, más o menos. entre 60 y 80 más o menos hay por ahí. Entonces, yo cada vez que voy a Chillán me doy cuenta de algo que en Temuco no se da. Y que a mí me sorprendió bastante. En cada semáforo que yo iba había un venezolano o un migrante con una guagua pidiendo plata. Pidiendo plata. En Temuco sí, hay gente en situación de calle que pide plata o que pide limosna en las calles, pero no es tanta como la que hay allá. Y a mí esa situación me dejó pensando. Y a mí me recordaba esto, a lo poco preparado que están las ciudades. Al menos Temuco está más preparada para recibir a gente. Pero mirá estas ciudades de acá y no están preparadas para recibir a más gente. Gran parte de esto, y yo decía, esta ciudad de porquería, no encuentro nada, no hay nada, no, los productos que yo consumo no están y que tampoco son ninguna delicatessen, no son ninguna maravilla. Pero en realidad yo les puedo decir abiertamente que Temuco está al menos adelantado 20 años en comparación a Chillán. Y a mí eso me sorprende. Estando separado por cuánto, un par de kilómetros, ¿cuánto? 400 kilómetros. Imagínense cómo en ciudades más pequeñas. Y aparte de eso, caro. ¿Ya? Es lo mismo que estaba pasando en este tiempo en Chile. En las ciudades que no estaban preparadas para recibir a tanta gente y al mismo tiempo la clase política
no estaba ni ahí con ayudarla. Ahora, ¿cuáles eran los problemas en las ciudades? ¿Ya? Miren, ¿qué pasaría si nosotros tenemos 15 personas viviendo en nuestra casa y se enferma una? Nos enfermamos todos. Ya, y por ende todos tendríamos que ir al hospital y ya colapsamos el hospital. Ya el hospital ya no, y en realidad ir al hospital en esas condiciones es ir a enfermarse, ¿o no? Claro. Sí, sale peor, Sale peor, ¿cierto? el peor Ya. uno. Miren esa imagen que está ahí. Esa imagen debe ser de los años 30 en un cité en Santiago. ¿Hay agua potable o no? No, No se ve, por lo menos. no se ve agua En realidad, potable. miren, se ve una llave, una llave, para quizás cuántas personas que viven ahí. No. Miren los baños. En realidad hay bateas, pues hay artesas para lavar. O como le dicen los santiaguinos, el pilón. Para nosotros la batea, ¿ya? La batea que hemos conocido toda la vida. Donde quizás cuántas veces nos bañaron nosotros en una batea de esas. ¿O no? Sí. No, y lavábamos la ropa también, pues. Claro, a mí me bañaron en la batea, mi mamá lavaba la ropa y también lavaba los platos. ¿Ya? Todos íbamos a lavar ahí. Todos íbamos a lavar la batea, ¿ya? Sí, Y en la casa de mi mamá hasta el día de hoy todavía hay una batea de cemento. Que mi mamá, mi mamá se cambió de casa y yo le dije, mamá, bota esa cuestión. No voy a botar la batea porque hay pelomote. Ya. No importa, mi mamá hace 20 años que no pela mote. Pero son sus recuerdos. ¿Ya? Entonces, en este caso, la gente vivía en estas condiciones y todos nosotros, yo creo que muy pocos de nosotros, todos fuimos pobres. Entonces, todos tenemos sí, muy latente esta imagen en nosotros. sí, porque la vivimos. La vivimos, ¿cierto? La Sí, tenemos. yo sí la viví. Yo sí la viví. Y esos cordeles largos de ropa, Sí, ¿ya? todo. Entonces, los grandes problemas de las ciudades que habían en ese tiempo, y que todavía están, pero en menor medida, es que por una parte las enfermedades se propagaban muy rápido. Y yo quiero recordar las palabras que dijo Mañalich hace tiempo atrás, que él no sabía el nivel de hacinamiento en el que vivían las personas. Cuando empezó a hablar de la pandemia, cuando él como que pedía perdón. O sea, en realidad ese viejo nunca pidió perdón, pero como que decía que él no sabía las condiciones que vivían. Y en realidad, si uno piensa en las personas que llegan desde afuera, sobre todo extranjeros, que llegan muy pobres, con muy pocos recursos, entre varios arriendan una pieza Sí. y entre viven en varios. estas condiciones. ¿Ya? Y los grandes problemas eran la propagación de las enfermedades y que no habían viviendas dignas para vivir en este tiempo. O sea, vivían en viviendas de muy mala calidad, muy improvisadas, vivían en cités, vivían en conventillos, y los conventillos era que en realidad eran varias familias que vivían en la misma casa, en la misma estructura, tenían espacios comunes, ¿ya? En cambio, en el cité cada una de las casas eran independientes, pero estaban pegaditas unas con otras. ¿Y eso causa problemas o no? Como de convivencia, problemas sociales. Sí, O sea, hay un problema en una casa y todos nos enteramos de lo que está pasando ahí. todos. Así que eso eran como los problemas que habían. Y acá tenemos algunos casos. Los conventillos, ya, con ese patio común al medio, que en realidad era una casa muy grande que la dividían y que vivían varias familias. Y por otra parte teníamos el cité, que el cité era como más elegante, ¿ya? Que eran casas que eran independientes, pero estaban pegaditas unas con otras, ¿ya?
Y también tenemos los cuartos redondos, ¿ya? Que eran, entre comillas, estas casas que eran como cuadradas y que todos convivían en el mismo patio. Entonces ahí tenemos, en este caso, los cables de ropa. Yo durante harto tiempo viví en una casa interior y dentro había más casas. En realidad era como un edificio, era como un edificio de departamento. Y lo que teníamos en común era el cuadro, o sea, era el patio, que tenía un patio bien grande. Y un día con unos vecinos se nos ocurrió tirar un cable largo para secar ropa. Entonces, era muy chistoso como nosotros nos poníamos de acuerdo y teníamos días para secar ropa. Entonces colocábamos nuestro cable y poníamos nuestra ropita a secar. La gran diferencia de estos tiempos con lo otro es que la aislación era mucho mejor, éramos tres personas que vivíamos en este edificio, que eran 3 casas, que eran como casas pareadas, pero teníamos ese ambiente de comunidad. Y lo más chistoso de cuando yo vivía ahí era que tenía hartos vecinos cubanos. Vivía con una colonia de cubanos. Y eran muy simpáticos los cubanos y aparte eran muy buena gente. Esas personas me ayudaron mucho y yo también les ayudé mucho a ellos. Entonces había como una relación muy buena con los vecinos. Pero imagínense eso mismo con malos vecinos. ¿Qué hubiese pasado? No, un infierno. No, un infierno, totalmente. Yo acá Sí, tuve que pero agradecer de que mis vecinos eran muy buenos. Y aparte, después llegaron los cubanos, que también eran muy buena gente. Eran personas de mucho cariño, ¿ya? Y muy cooperadoras, ¿ya? Así que imagínense eso, pero con malas relaciones. Hubiese sido terrible. Otro problema que había, que tenemos acá presente, eran las epidemias, ¿ya? ¿Cuál era este problema de las epidemias? Miren, la gran concentración de los obreros en las firmas salitreras y en las zonas urbanas, en especial en Santiago, que no estaban preparadas para recibir a tantos inmigrantes, favoreció las enfermedades como el cólera, la peste bubónica, la difteria y la tuberculosis, cuyos principales víctimas eran los niños, además que se agudizaron enfermedades de transmisión sexual como la sífilis. O sea, vamos a decir que el cólera es una enfermedad que se produce por una bacteria que se llama Escherichia coli, ¿ya? Que en realidad con el cólera usted muere deshidratado porque es una diarrea y vómitos tan fuertes que usted se muere y en realidad eso se produce por la falta de higiene, el cólera, ¿ya? La viruela, bueno, que es viral y la tuberculosis también, pero en realidad no habían vacunas. La tuberculosis también estaba muy desatada y junto con eso, enfermedades de transmisión sexual, porque otro gran problema que había era la prostitución. O sea, la gente en ese afán de poder resistir a algo o de poder generar algún ingreso también estaba muy presente la prostitución, ¿ya? Otro punto importante también era la inexistencia de alcantarillados. ¿Ustedes conocen las acequias o no? Sí, Ya, para los que no conocen las acequias vamos a decir que era un canal donde se llevaba todos los desperdicios de las casas, ¿ya? Entonces no había un alcantarillado o un pozo, por decirlo de alguna manera, un pozo, una fosa séptica, donde nosotros podamos tratar esas aguas que están contaminadas, sino que la gente las tiraba a las calles y de las calles se iban hasta llegar a la sequía y la sequía se la llevaba al canal hasta el mar o hasta un río. Entonces la contaminación también era muy grande. Miren, en Talca y Chillán habían 3 baños públicos para toda la ciudad. O sea, la gente tenía que hacer sus necesidades donde pudiera, ¿no? ¿Ya? Y por último, teníamos una mortalidad infantil del 35%. ¿Qué quiere decir esto?
Si usted tenía 10 hijos, era probable de que se le murieran 3 o 4. Pensemos en nuestros abuelos. Nuestros abuelos, ¿cuántos hermanos tenían? Hay varios, como 8, más o menos. Mi Ya. abuelo, Mi papá tenía 11 hermanos. mire. Mi abuelita igual tenía hartos hermanos, pero muchos de ellos se morían. Les daba una fiebre y se morían. Algunos se morían siendo niños, menores a 4 años. ¿Ya? O sea, era muy difícil sobrevivir en este tiempo, sobre todo cuando uno era pobre. Mi abuelita me contaba del tifus, que cuando ellos llegaron cerca de un sector de Galvarino que se llamaban las minas de Wilpil, hubo una peste de tifus, que es una enfermedad igual contagiosa. Y decía que su abuelita ya había vivido eso en Europa, entonces sabía lo que tenían que hacer. Y a la gente que se moría de tifus, ellos la quemaban, no la enterraban, porque si la enterraban continuaban esparciendo el virus. O sea, Esto era un virus grave era un virus grave, a la gente la quemaban, no la enterraban. y no sé, yo siempre escuché, pero que el tifus, no, ¿qué le daba, qué le producía, El profe? tifus es una fiebre, Ah, ya, ya. ¿ya? Se llama fiebre tifoidea. Sí, la escuchaba así yo. Ya. ¿Ya? Y esta fiebre tifoidea, en realidad, lo que se parte en realidad es por aguas contaminadas o por comida contaminada. Entonces, si a la gente la enterraban, contaminaba el agua. Ah, ya. ¿Ya? Y esta fiebre tifoidea es fiebre con dolor de cabeza y diarrea. Y la gente igual muere deshidratada. Entonces, lo que se hacía en ese tiempo era quemar a la gente para no contaminar y no contaminar las aguas. ¿Ya? Así que eso estamos hablando, mi abuelita me contaría esto que pasó como en este tiempo, 1900, finales de 1800. Otro punto igual importante es la prostitución y el alcoholismo, que eran otro problema que había acá. ¿Ya? Miren, litros de alcohol per cápita, ¿cuántos litros de alcohol se tomaban por persona? 18 litros de alcohol mensualmente, o sea, las personas se tomaban 18 litros de vino mensuales. En promedio, considerando acá a la gente que no tomaba y a los niños. Uno mensualmente, por muy borrachín que sea, se tomará 18 litros de vino al mes. No, una copita a lo lejos. Mire, Chica, va al frío. a mí me gusta mucho el vino, me gusta el vino, pero aún así yo me demoro como una semana en tomarme una botella. Me tomaré una copita para el almuerzo, quizás en la tarde viendo una película me tomaré otra, pero me demoro como una semana en tomarme una botella. Y si es que tengo suerte, si es que no se me pone vinagre. Entonces, miren, la cantidad de ebrios contabilizados por la policía en 1908 era de 58.000. 3 años después se duplicó, pasó a ser 110.000. Y en 1916 las prostitutas empadronadas, o sea, las que estaban anotadas para ejercer la prostitución, eran 5.300, o sea,
5.430. ¿Eran problemas sociales o no? La Sí. prostitución y el alcoholismo. Sí, sí, Ya, gravemente. grave, muy Sí. grave. Es muy bueno este libro, Juana Lucero. Yo, a ver si es que algún día tienen la oportunidad de leer un libro de esta temática, hay harto, hay mucho de la cuestión social. Yo aquí les voy a mostrar algunos que tengo. Miren, estos son los que tenía más a mano. Yo creo que muchos lo leyeron, que es Subterra. Tengo otro que se llama Gran Señor y Rajadiablo. También habla de la cuestión social. Y habla de un hombre que era juez, era patrón y era literalmente el gran señor. Tengo otro que se llama La viuda del conventillo, también, que habla sobre la temática de la cuestión social. Hay mucha literatura para trabajar con esto. Augusto Dalmar, Juana Lucero, Golondrina de invierno, Víctor Domingo Silva, etcétera, 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 etcétera. O sea, podría estar hablando de literatura como 3 días, ¿ya? Y que cuentan estas mismas problemáticas que yo les estoy contando ahora, ¿ya? Otro caso bien, bien terrible que había era la violencia, ¿ya? Imagínense, problemas económicos más alcoholismo, más desprotección, ¿ya? ¿Qué había? Violencia. Y el problema de la violencia es que era una parte totalmente cotidiana, porque el país no protegió ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los ancianos. ¿Ya? El país en ese tiempo lo único que se preocupaba era de ostentar la riqueza, de decir, miren qué ricos somos con el salitre, pero tenemos a la pobreza totalmente encastillada y que no se puede salir de eso, ¿ya? Entonces, esto era usado como una válvula de escape, o sea, ya, porque me va mal, le voy a pegar a mi señora, le voy a pegar a mi hijo y le voy a pegar a todo el que se me cruce. La violencia era un tema ahí bien, bien serio, vinculado mucho al alcoholismo. Ahora, si nosotros pensamos en esto, ¿han cambiado las cosas hoy en día o no? ¿O hay cosas que todavía se mantienen? Sí, hay cosas que se mantienen. La No ha violencia y el cambiado. alcoholismo. La violencia y el alcoholismo, ¿cierto? Sí, Quizás la prostitución está más regulada, existe, sí. pero está más regulada. La violencia y el alcoholismo es lo que queda. Claro, o Sí. sea, pero hoy en día, a diferencia de antes, hoy ya no está normalizado, no es algo normal. ¿Ya? Es algo, por decirlo de alguna manera, que es más visible. Falta mucho por avanzar, mucho. Pero de a poco se va avanzando en temas de violencia. ¿Ya? Deberíamos llegar a un punto donde esto lo podamos controlar a un gran nivel, donde no se maten más mujeres solamente por el hecho de ser mujer. ¿Ya? Donde no ocurran crímenes de odio. Por ejemplo, que maten a alguien por ser homosexual. También Los que niños. exista la protección hacia los niños, el Sename. O sea, ¿puede haber algo más horrible que el Sename en este país? Entonces, la violencia era algo que estaba instaurado en este tiempo y que era totalmente normal. En toda clase social, rico y pobre. Otro punto, el trabajo infantil.
No era extraño ver a niños de 7 años trabajando en labores muy pesadas como en la minería o en la metalurgia. Subterra y Baldomero Lillo reflejan claramente esta situación. Aquí tengo mi Subterra, que está aquí. No se ve, ahí se ve. En este libro Subterra hay un cuento que se llama La compuerta número 12. Y en la compuerta número 12, página 14, escuchen las primeras líneas. Dice: Pablo se aferró instintivamente a las piernas de su padre, zumbándole los oídos, y el piso que huía debajo de sus pies le producía una extraña sensación de angustia. Creíase precipitado en aquel agujero cuya negra abertura había entrevisto al penetrar en la jaula, y sus grandes ojos miraban con espanto las lóbregas paredes del pozo en el que se hundían con vertiginosa rapidez. En aquel silencioso descenso, sin trepidación ni más ruido que el del agua goteando sobre la techumbre de hierro, las luces de las lámparas parecían prontas a extinguirse, y a sus débiles destellos se delineaban vagamente en la penumbra de las hendiduras y partes salientes de la roca una serie interminable de negras sombras que volaban como saetas hacia lo alto. Aquí cuenta cómo Pablo, quien era un niño, estaba muerto de miedo, aferrado a las piernas de sus padres, mientras bajaba a picar el carbón en las entrañas de la tierra. Yo creo que cuántas veces nuestros padres nos dijeron: oye, yo trabajo desde los 12 años, yo trabajo desde los 10 años, yo trabajo desde los 7 años. Y era así. O sea, no, ellos no... Muchos de nuestros abuelos, nuestros padres no sabían leer, no sabían escribir porque se los mandaba a trabajar, ¿o no? Sí, no fueron, no se educaron, no había tiempo para educarse, dije. Claro, no había tiempo. Siempre decían eso, no Sí, había tiempo. por ir a trabajar, por buscar el sustento. Y en realidad tiempo sí había, lo que no había era plata para sustentarse. Los trabajos eran muy mal pagados y había que comer. Entonces muchas veces el que era campero se llevaba al hijo a campear con él. Daban prioridad por ser en una familia, se veían 3 niños, estudiaban 2 y el hermano mayor tenía que ir a trabajar. Siempre el más grande se llevaba el peso de criar a sus hermanos más chicos. Mi mamá siempre me dice algo, que ella fue la menor, yo también soy el menor de mi hermano. Mis tíos, ellos saben leer y escribir todos, pero ninguno terminó su enseñanza, ¿ya? Ella se sentía entre comillas privilegiada porque ella pudo ir con zapatos al colegio, cosa que ninguno de sus hermanos anteriores pudo hacerlo, ¿ya? Y si nosotros miramos esa foto que está ahí, miren los pies de los niños, ¿cómo están? Todos descalzos. Están Todo todos descalzo. ¿ya? Entonces, era muy común ver en industrias tan pesadas como la minería o la metalurgia, donde se hace el acero, ver trabajar a estos niños como carboneros, como vagoneros, como porteros, y vivían en la mina y morían en la mina. ¿Qué esperanza de vida más tenían? Ese también era otro gran problema que había en ese tiempo. Hoy en día esto está muy regulado, ¿ya? Por otra parte, las oficinas de las salitreras, así eran las salitreras, miren, era una pampa con nada y una fábrica. Y al lado tenían estas excavaciones donde ellos iban sacando el salitre, ¿ya? Las oficinas salitreras estaban instaladas en plena pampa del norte grande, chilena, y en esos lugares el dueño de la salitrera era amo y señor, o sea,
No existía el Estado, no existían las leyes, sino que existía solamente lo que el dueño de la salitrera decía. ¿Ya? ¿Cómo se les pagaba a esta gente? A esta gente ni siquiera se les pagaba con plata, se les pagaba en fichas. ¿Ya? El pago era el siguiente: a ellos trabajaban y se les pagaban en ficha, y si ellos querían comprar algo tenían que comprárselo al mismo dueño de la salitrera en la pulpería. ¿Y qué era la pulpería? Era el único negocio donde recibían las fichas que le entregaba el patrón para comprar sus víveres de alimento. O sea, miren cómo era de maldito el sistema. Trabajaban en condiciones muy malas, les pagaban muy poco, y al mismo tiempo al único que le podían comprar era al dueño de la salitrera. O sea, él mismo le vendía las cosas que necesitaban para comer. ¿Eso creen hoy en día que es bueno, es malo, es justo, es injusto? Nunca ha sido bueno, pues, porque uno tiene el derecho de comprar donde uno quiere. Claro, con sus pesitos uno puede hacer lo Sí. que uno quiera, ¿ya? Quiero. Y sobre todo comprar donde uno quiera, porque esa plata yo me la gané con mi trabajo. En este tiempo no era así, Le ¿ya? controlaban su dinero. O sea, te exploto, te pago mal y más encima tú me devuelves la plata a mí. Aparte que los dueños de la pulpería, ellos ponían los precios de los productos. sí, Claro, y no había ninguna bien. otra parte donde ellos pudieran decir, ¿saben qué? La pulpería al frente es más barata, me voy a comprar la pulpería al frente, ¿no? No había. Estaban obligados, ahí nomás. Otra cosa, las malas condiciones laborales. La gente trabajaba en este tiempo 14 horas diarias. No tenía contrato, no tenían leyes, podían ser despedidos en cualquier momento y no tenían ninguna previsión social, o sea, no tenían ni salud ni pensión. No había nada. Si usted moría en la mina, mala suerte, quedaba ahí muerto. Se le entierra, muchas gracias, y seguimos trabajando. ¿Ya? Entonces, no había protección hacia el trabajador, o sea, el patrón de verdad era amo y señor, o sea, podía hacer lo que él quería. Y nadie podía alegar nada. Aquí, producto de todo lo anterior, vamos a decir que nació el movimiento obrero. O sea, los obreros también eran personas. ¿Ya? Y los trabajadores de las ciudades, las oficinas del salitre, las monas del carbón, ya estaban cansados, ya no querían más abusos, más víctimas de lo que estaban haciendo. Y ellos empezaron a hacer movimientos, pero los primeros movimientos eran desordenados, hasta que se dieron cuenta que la unión hace la fuerza y se empezaron a agrupar en gremios. O sea, empezaron los sindicatos, empezaron las mancomunales, empezaron los gremios. O sea, se empezaron a organizar para luchar por sus derechos. ¿Ya? Uno de estos fueron las mutuales, que el principal precursor de las mutuales eran un caballero que se llamaba Fermín Vivaceta. ¿Ya? Y Fermín Vivaceta lo que decía es que estas eran sociedades de artesanos y obreros. O sea, yo pago un porcentaje de mi sueldo a esta mutual y el fin era la ayuda mutua. ¿Ustedes han visto en algunas partes algunas placas que dicen Sociedad de Socorros Mutuos? ¿Ustedes han escuchado la Sociedad de Socorros Mutuos o no? No, yo no. No, yo no. Les falta mirar, ¿eh? Ustedes miran pero no ven. Cuando uno va caminando por el centro, en los edificios antiguos siempre hay plaquitas. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Sí, Plaquitas de bronce. sí. Ya. En esas plaquitas de bronce
siempre dicen a qué institución pertenecen. Entonces, cuando uno va caminando por Temuco, yo les voy a dejar ese encargo cuando bajen a Pueblo. Miren las plaquitas que hay en los edificios y sobre todo en los edificios antiguos. Ahí van a empezar a ver que dicen sociedades de socorros mutuos, gremio de comerciantes, gremio de artesanos, van a decir aparte mutual, sociedad mutual de Temuco, cooperativa, que en realidad eran las formas en las cuales los obreros se organizaban para defenderse de sus patrones cuando eran muy abusivos. Y en Temuco está lleno de estas plaquitas que muestran, en este caso, dónde estaban, ¿ya? Y que quedaron ahí, y que se conservan. Y son plaquitas de bronce, ¿ya? Entonces, usted va a ver que en realidad estas mutuales o sociedades de socorros mutuos, lo que hacía era que ellos pagaban una cuota y en caso de que tenían un accidente, a ellos le pagaban el hospital o le daban una pensión, o si se moría, le daban una pensión a la viuda. Y se ayudaban entre ellos. Pero esto era, más que nada, para artesanos y obreros como de mayor nivel, o sea, eran los que ganaban más lucas. Difícilmente un gremio de mineros iba a poder estar acá, que eran los que peor ganaban, ¿ya? Sino que eran más que nada como de clases medias, ¿ya? Pero también había, por otra parte, las mancomunales, que las mancomunales, esas sí eran de obreros, ¿ya? ¿Y las mancomunales qué hacían? Ellos eran unos sindicatos con influencia política, ellos eran abiertamente políticos y siempre estaban muy vinculados con el Partido Comunista, ¿ya? Y estaban organizadas por gremios según la producción, o sea, estaban las mancomunales de obreros portuarios, estaba la mancomunal de mineros, estaba la mancomunal de trabajadores del acero, estaba la mancomunal de trabajadores de los hospitales, estaba la mancomunal y se organizaban de esa manera, ¿ya? Ellos poseían un estatuto interno donde uno, si quería estar dentro de estas mancomunales, uno tenía que cumplir ciertos requisitos. ¿Y cuáles eran estos requisitos? En primer lugar, ser mayor de 16 años, porque ellos estaban en contra del trabajo infantil, y pagar el 5% de su salario y asistir a las reuniones. O sea, era una especie de sindicato gigante, ¿ya? Y la primera mancomunal que se dio en Chile, que ellos buscaban una participación política dentro del Estado, fueron los obreros portuarios de Iquique en 1900. Ya el norte está muy vinculado por el movimiento obrero, porque ahí se instalaron las primeras fábricas, los primeros puertos, ya que estaban muy vinculados con el obrero, con la vida obrera. Después tenemos la Federación Obrera de Chile, ¿ya? Y esto pasó del conservadurismo al anarquismo, o sea, primero estaban como muy vinculados con la derecha y después estaban muy vinculados con la izquierda, ¿ya? Esta, la Federación Obrera de Chile, o la FOS, o sea, la FOCH, fue fundada por Marín Pinauer, quien era un político conservador, pues de derecha. Pero después, entre 1909 y 1915, se incorporaron los personeros de izquierda o el POS. O sea, cambió de lado, cambió como de orientación política, ¿ya? Y desde 1920 en adelante, ¿ustedes han escuchado hablar de Luis Emilio Recabarren? No.
Luis Emilio Recabarren, él era diputado por Antofagasta y él era un diputado que fue elegido por los obreros. ¿Ya? Él, vamos a decir que es la figura máxima del movimiento obrero en Chile, que fue el máximo representante de los obreros del norte, ¿ya? Que fue Luis Emilio Recabarren. Y también es uno de los fundadores del Partido Comunista Chileno, ¿ya? En 1922 la Foch se separó, ¿ya? Y dio paso a llamarse Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista en Chile, oficialmente, se inicia en 1924, pero en realidad tiene raíces más antiguas, desde 1909, ¿ya? Y ellos también fueron uno de los grandes defensores de la causa de los obreros en Chile. Y después tenemos el Partido Socialista Obrero y el Partido Comunista, ¿ya? Que acá tenemos, por una parte, estaba muy influenciado por el movimiento obrero internacional, o sea, muy influenciado por lo que estaba pasando en Europa en este tiempo. Esta idea las trajeron los obreros migrantes de Europa, o sea, los que vinieron de allá, y aparte se nutre con un sector más de izquierda del Partido Demócrata, que era Luis Emilio Recabarren, ya que él igual era un político tradicional que pasa a ser la voz de los obreros, ¿ya? En 1912, Recabarren, Laferte y Ramón Sepúlveda fundan el POS, el Partido Obrero Socialista, y ellos apoyan las huelgas de las mancomunales y apuestan por elecciones formales, o sea, que se elijan sus dirigentes de manera formal con elecciones. Y al final, Luis Emilio Recabarren, en 1924, él funda el Partido Comunista Chileno. Vamos a decir que hubieron dos espacios de movilización. Uno era lo que pasaba en el norte, ¿ya? Y otro era lo que pasaba en las ciudades, ¿ya? ¿Se acuerdan que en este tiempo a los políticos les interesaba un poco lo que pasaba con los obreros? Y con la gente, y con los niños, y con las mujeres, y con la gente pobre, y no están ni ahí con nada. Bien, se desató, hay una novela muy buena que se llama Caliche Sangriento, ¿ya? Y que Caliche Sangriento, en realidad, nos cuenta qué pasó con el movimiento obrero en el norte, ¿ya? Hubieron un periodo de muchas huelgas salitreras entre 1890 y 1907, ¿ya? Que esto terminó un 21 de diciembre de 1907 con la masacre de la Escuela Santa María de Iquique. ¿Han escuchado hablar de ella o no? No, yo no. Oh, esta cuestión sí que es terrible. A mí siempre me da como cosa contarlo. Ay, Desde el norte se convocó a una gran huelga y se llamó a todos los obreros a subirse al ferrocarril y bajarse en Iquique. En Iquique se juntaron cerca de 30.000 obreros a protestar por sus derechos. Y ellos pedían cosas súper sencillas, ¿ya? Pedían que la jornada bajara a 12 horas. Pedían también descansar el día domingo. Y pedían, ¿qué otra cosa era? El descanso dominical. Ah, y tener una silla para sentarse cuando se cansaran, ¿ya? Pedían esas tres cosas. Ellos, para quedarse, se quedaron en una escuela que se llamaba la Escuela Santa María, en Iquique. Y ellos se tomaron la escuela, ¿ya? En ese tiempo, Silva Renán, quien era el comandante del ejército, desde Santiago mandaron trenes y trenes y trenes con militares para aplacar la toma de esta escuela. Lo que pasó fue que Silva Renán
puso todas sus metralletas enfrente del colegio y abrió fuego en contra de niños, mujeres, hombres, ancianos que estaban dentro de la escuela. Una vez que terminó esta matanza, los mismos vagones que habían traído a la gente viva se la llevaron con gente muerta. Hasta el día de hoy no se sabe cuánta gente murió ahí. Porque a medida que el tren iba avanzando, se iban cayendo los cuerpos de las personas muertas. Y este es uno de los capítulos más oscuros que tenemos en la historia de Chile. Y esa orden fue dada por el presidente y fue dada por el Congreso de matar a todos los obreros que estaban en Iquique. Este episodio siempre se ha tratado de ocultar, Sí, no se había escuchado, no, yo no. pero busquen. Incluso hay una cantata que tiene Quilapayún que se llama La cantata de la Escuela Santa María, que es una obra de teatro musical que cuenta sobre esto. Y al mismo tiempo en las ciudades estaba pasando algo similar, ¿ya? Tenemos la huelga de la Compañía Sudamericana de Vapores en 1890, tenemos la huelga de la carne, y todas estas guerras, y todas estas protestas terminaron en matanzas. Entonces, cuando me dicen que el Estado chileno y que el ejército chileno, un ejército glorioso que nunca ha perdido, es un ejército que tiene las manos llenas de sangre de otros chilenos que estaban al otro lado del fusil. Y todo esto pasó en el periodo que nosotros vamos a llamar parlamentarismo. Aquí está. Miren, acá está la matanza. Sí. Dicen, los antecedentes de esta confrontación entre los trabajadores y la fuerza pública se remontan a las protestas y reclamos de cargadores y lancheros de varias empresas salitreras, las cuales le negaron el derecho a que se les pagara un sueldo de acuerdo con un cambio estable. Los obreros también solicitaron el aumento de salario, ya que este no les alcanzaba para alimentarse. Al no ser tomado en cuenta, exigieron que se les facilitaran los medios para volver al sur del país, donde ellos habían viajado. Ante la nueva respuesta negativa a sus demandas, los trabajadores decidieron ir a huelga, y a la cual se plegaron rápidamente los obreros de otras oficinas salitreras. ¿Ya? O sea, a ellos los mataron y los devolvieron al sur en los mismos vagones que lo habían traído, pero muertos. Bien, luego de todas estas luchas de los obreros y toda esta sangre que corrió en Chile, el trato que el Estado le dio a los obreros que luchaban por sus derechos era de carácter policial, o sea, siempre los golpeaban y los mataban. Entonces, ahora, ¿qué pasó? El Estado tuvo que abrirse a todo esto. Y partió en 1896 con la Ley Consejo Superior de Higiene para mejorar el tema de la higiene en las calles. Se empezó a regular el excedio, o sea, el expendio de alcoholes, o sea, que no todos los negocios podían expender alcoholes, ya que no se podía vender alcohol ilegal. La creación de asilos de temperancia y la ley de habitaciones obreras, o sea, que en realidad los obreros tenían que tener un espacio para poder dormir. La ley de la silla, que en realidad todas las personas que trabajaran de pie tenían derecho al menos a sentarse media hora. La ley de servicios a las cunas. Toda empresa que tuviera más de 50 mujeres tiene que tener una sala cuna. ¿Ya? La ley de accidentes del trabajo. La ley de descanso dominical. O sea que el domingo se descansa y no se trabaja.
la Ley y Previsión Social para Trabajadores de Ferrocarriles del Estado. Y por último, el Código del Trabajo en 1920. O sea, ante toda esta sangre que corrió, también hubieron algunas cosas donde se empezaron a mejorar las condiciones para los obreros en Chile. Bien, y con eso yo finalizo mi clase. ¿Preguntas, dudas, consultas? No, profe, yo quedé anonadada con todo lo que estoy escuchando en la clase. Muchas cosas que no tenía conocimiento. Así que me dejó para adentro, me dejó meditando